esta plataforma. Gracias a cada uno de los hermanos y hermanas que hacen el tiempo para poder escuchar y meditar en la palabra de nuestro Dios. Llegamos al capítulo 24 de Mateo, uno de los capítulos más malinterpretados, mal abusados por muchos religiosos de muchos tiempos y de mucha época. Después que Jesús termina la exhortación a los judíos por su religión eterna, ahora Jesús pasa al capítulo 24. Este capítulo es muy mal interpretado por muchos religiosos de muchas épocas y seguirá siendo mal interpretado por muchos porque no quieren realmente tomar el texto en su contexto. Pensando que se trata del fin del mundo y que estas señales pertenecen al fin del mundo y que se están cumpliendo en nuestros días. Para muchos, según estas señales que Mateo 24 nos presenta, son las señales del fin del mundo y que esto pues ya se está dando y que esto ya se está cumpliendo, según muchos de ellos. Veremos el contexto para poder aplicar bien la palabra de Dios, para no sacar el texto fuera de su contexto y llegar a ser un pretexto y torcer las escrituras, como lamentablemente muchos de ellos lo hacen. Jesús acaba de condenar la actitud externa de los judíos en el capítulo 23, como ya lo vimos con nuestro hermano Manuel. La hipocresía de ellos, la condenación que Jesús hace de ellos. Jesús está en el templo, pero ahora Jesús sale del templo. En Mateo capítulo 24, versículo 1 y 2 dice, capítulo 24 en Mateo empieza con que Jesús sale del templo. En el capítulo 24, versículo 1 dice, cuando salió Jesús del templo y se iba, se le acercaron sus discípulos para mostrar el edificio del templo. Jesús pues estaba en el templo, enseñó en el templo y ahora él va saliendo del templo. Pero sus discípulos se le acercan y le muestran los edificios del templo de Jerusalén. La palabra templo aquí es hierón, el conjunto de los edificios sagrados que habían dentro del templo. Todos los edificios que estaban dentro de ellos, los discípulos se lo están mostrando a Jesús, se los están enseñando a Jesús. En Mateo capítulo 21, versículo 23, Mateo 21, 23 dice, cuando llegó Jesús al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se le acercaron mientras enseñaba, diciendo, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? En capítulo 21 vemos que Jesús está en el templo y los judíos, los principales sacerdotes, ancianos del pueblo, se le acercan y le preguntan con qué autoridad Jesús hacía estas cosas, con qué autoridad Jesús enseñaba en el templo. ¿Quién le había dado esa autoridad? Jesús está en el templo. Y ahora él va saliendo ya del templo. Ya había enseñado, ya había condenado la actitud de ellos. Ahora Jesús va saliendo del templo y los discípulos le muestran los edificios del templo. Cristo viene al templo. Entonces Jesús salió del templo y se iba, porque ya no habría más discusión con los judíos. Jesús había entregado su último discurso público y había terminado su obra de enseñarles en el templo. Que sepamos, Jesús, después de esto, nunca volvió al templo. Después de esta enseñanza, de este momento, pues no vemos que otra vez que Jesús pues vaya al templo a enseñar. Fue la última vez que Jesús estuvo en el templo para enseñar. Jesús sale del templo. Lucas nos relata lo que los discípulos estaban viendo. Lucas, el escritor, nos hace ver un poco más de lo que miraban sus discípulos.
Recordemos que en Mateo 24:1 les está enseñando los templos, pero Lucas nos relata un poco más, nos aclara un poco más, nos revela un poco más de lo que ellos estaban viendo. En Lucas 21, versículo 5, dice: y mientras algunos estaban hablando del templo y de cómo estaba adornado con hermosas piedras y ofrenda votiva, Jesús dijo. Fíjense, ¿qué estaban viendo? Están viendo el templo, están hablando del templo, están hablando de lo adornado, de las hermosas piedras que estaba construido el templo. Y eso le están enseñando a Jesús. Están los discípulos enseñando esos hermosos adornos, cómo está adornado el templo, qué bonito el templo, qué esplendor del templo. Pero la pregunta es, ¿por qué le mostraron el templo? ¿Por qué los discípulos están mostrándole el templo a Jesús? ¿Por qué los discípulos están tan interesados en mostrarle el templo a Jesús? ¿Acaso no lo habían visto antes? ¿Acaso ellos no habían estado más antes en el templo? Que hasta ahora se lo están mostrando a Jesús, le están mostrando la hermosura del templo. Ellos sí habían estado muchas veces, pero sin duda esta fue su reacción a lo que Jesús les dijo. Ellos habían estado muchas veces en el templo, pero nunca habían oído lo que Jesús les había dicho. En Mateo 23, Mateo capítulo 23, versículo 38, Jesús les dice: he aquí vuestra casa os dejará, perdón, he aquí vuestra casa se os dejará desierta. Veían las piedras hermosas sin tomar en cuenta cómo la casa de Dios se había corrompido por los pecados del pueblo. Posiblemente esta es la reacción que ellos tienen cuando Jesús le dice que la casa de ellos va a ser desierta. Y ellos están mostrándole lo hermoso, lo grandioso que es el templo, por posiblemente la reacción de lo que Jesús le dijo, de que la casa de ellos iba a ser desierta. Y por eso le están enseñando a Jesús el templo, le están enseñando las piedras hermosas y todo lo que estaba en el templo. No les convenía meditar sobre la belleza de las piedras del templo, sino sobre lo serio de la hipocresía que Jesús acabó de denunciar, sobre la corrupción del sacerdocio y sobre la indiferencia del pueblo hacia Dios. En eso es que los discípulos y las personas, los judíos, debían de haber hecho hincapié en la hipocresía, en cómo habían corrompido la adoración de Dios, cómo habían corrompido el templo que era para adorar a Dios en casa de mercaderes, y cómo la adoración se había vuelto una adoración externa dentro de ellos. Por lo tanto, los discípulos no habían tomado en cuenta la necesidad del juicio de Dios sobre el templo, de que Dios iba a castigar a los judíos. Por eso Jesús les responde, Mateo 24, versículo 2, no perdamos siempre de mente que los discípulos le están enseñando el templo, las piedras preciosas, lo maravilloso que era el templo en ese momento. En Mateo 24, versículo 2, Jesús le dice, mas respondiendo, él les dijo, ¿veis todo esto? En verdad os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y aquí está la pregunta de Jesús. ¿Veis todo esto? ¿A qué se refiere Jesús cuando le dice a ellos, ¿veis todo esto? Desde luego Jesús se está refiriendo a lo que ellos le están enseñando. ¿Qué le están enseñando ellos en el versículo 1? El templo, las piedras preciosas, lo maravilloso que es el templo. Y ahora Jesús le dice, ¿veis todo esto? ¿Ustedes ven todo lo que está aquí? Pues Jesús le dice, en verdad, les digo que todo esto será destruido. No va a quedar absolutamente nada. Todo va a ser derribado. Todo va a ser destruido. En Lucas 19,
versículo 41 al 44. Lucas 19, 41 al 44. Dice, cuando Jesús se acercó al ver la ciudad, lloró sobre ella. Jesús se acerca a la ciudad y cuando la ve, él comienza a llorar. ¿Por qué comienza a llorar Jesús? ¿Qué lo entristece? ¿Qué lo emociona a Jesús? Dice el 42, diciendo, si tú también hubieras sabido en este día lo que conduce a la paz, pero ahora está oculto a tus ojos. Jesús le está diciendo, va a venir un momento donde todo esto va a ser destruido. A los ojos de ellos estaba oculto. A los ojos de Jesús, claro que no, porque Él es Dios. Y Él sabía lo que iba a suceder a esa ciudad, al templo. 43. Porque sobre ti vendrán días cuando tus enemigos echarán terraplén delante de ti, te sitiarán y te acosarán por todas partes. Jesús sabe que va a llegar un día, va a llegar un momento donde sus enemigos van a votar, van a destruir Jerusalén. 44. Y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, porque no conociste el tiempo de tu visitación. Jesús aquí les hace ver lo que le va a suceder al templo. Jesús sabía que las aclamaciones del pueblo serían pasajeras. Lo que para ellos era hermoso, maravilloso, grandioso, los edificios, las piedras, todo eso era pasajero. Ellos estaban ciegos a la verdadera naturaleza de su reino y le rechazarían. En consecuencia, Jerusalén sería destruida. Una profecía que se consumaría en el año 70 después de Cristo. Eso era lo que estaba por suceder. De eso está hablando Jesús. De la destrucción del templo. ¿Qué estaban viendo los discípulos? Pues el versículo 1 ya lo dijo. Están viendo el templo. Están viendo sus piedras preciosas, sus edificios maravillosos. Esto está hablando del templo de Jerusalén. Josefo, en la guerra de los judíos, dice, derribaron todo el otro cerco de la ciudad y de tal manera la allanaron toda, que cuando a ellos se llegasen, apenas creerían haber sido habitada en algún tiempo. Josefo dice que la destrucción de Jerusalén fue tan total que la gente que llegara, pues, ni siquiera se imaginaba que había existido un templo tan grandioso, con piedras preciosas. Sus ruinas fueron total, irreconocibles. La imprudencia y locura de los revolvedores del pueblo y de los que amaban innovar las cosas fue el fin y destrucción de Jerusalén. Ciudad muy principal y de gran nombre, loada y predicada entre todos los hombres del mundo. Y los romanos quemaron las partes postreras de la ciudad y derribaron los muros del todo. Según Josefo, en la guerra de los judíos, fue lo que sucedió. Los romanos destruyeron los muros, se vinieron abajo. Jesús dijo, no quedará piedra sobre piedra. Y quemaron la ciudad. En Mateo capítulo 24, versículo 3. Mateo 24, 3 dice, y estando él sentado en los montes de los olivos, se le acercaron los discípulos en privado diciendo, dinos cuándo sucederá esto y cuál será la señal de tu venida y de la consumación de este siglo.
Jesús ya salió del templo. Ahora él está en el monte de los olivos. Jesús ha salido del templo. Él se va al monte de los olivos. Los discípulos se quedaron con la duda y ahora preguntan. Recordemos que Jesús le dice, ¿veis todo esto? No quedará piedra sobre piedra. Cuando Jesús se va al monte de los olivos, los discípulos van con una interrogante, van con la duda y ahora le preguntan, ¿cuándo sucederá esto? ¿Y cuál será la señal de tu venida y de la consumación de este siglo? Los discípulos le preguntan. Marcos nos da un detalle de quiénes fueron los que les preguntaron. ¿Quiénes fueron los que fueron a Jesús para preguntarle? Marcos nos da el detalle en Marcos 13, versículo 3. Marcos 13, 3 dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, frente al templo, Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron en privado. ¿Quiénes fueron los discípulos? Bueno, Marcos nos revela que fueron Pedro, Jacobo, Juan y Andrés, los que se le acercaron en privado a Jesús para preguntarle cuándo sucederá esto y cuál será la señal de su venida y de la consumación de este siglo. ¿Cuándo sucederá esto? ¿A qué se refieren? La pregunta que ellos hacen, ¿cuándo sucederá esto? ¿A qué se refieren cuando ellos están preguntando cuándo sucederá esto? Desde luego, al templo, a la destrucción de Jerusalén. Porque de eso es lo que Jesús le está hablando y ellos basan su pregunta a lo que Jesús les ha dicho. ¿Cuál será la señal? Señor, ¿cuál será la señal para esto? Los discípulos preguntan sobre la señal que no iba a quedar piedra sobre piedra. A lo que Jesús les había dicho. No quedará piedra sobre piedra. ¿Cuál será la señal de eso? Y la consumación de este siglo. Ellos querían saber cuándo serán estas cosas. ¿Cuándo será destruido el templo? Pero ¿qué significa la pregunta acerca de la venida de Cristo y el fin del siglo? Probablemente estas dos preguntas son una sola pregunta. En los versículos 6 y el 14, el fin se refiere a la destrucción de Jerusalén. Por lo tanto, la venida de Cristo mencionada en este texto no necesariamente se refiere a la segunda venida de Cristo para destruir el universo, quemar la tierra y juzgar al mundo, sino su venida en juicio para la destrucción de Jerusalén. A eso es que Jesús se está refiriendo. A esa es la pregunta que los discípulos se están refiriendo y vamos a ver dentro del contexto que realmente pues a eso es lo que ellos están preguntando y a lo que Jesús va a responder. La conversación con sus discípulos en Mateo 24, versículo 1 al 3, ¿verdad? Cuando Jesús salió del templo, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Jesús sale del templo y ¿qué hacen sus discípulos? Le muestran los edificios del templo. El 2, respondiendo, él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo, no, que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Jesús le pregunta, ¿veis todo esto? ¿A qué se está refiriendo? Desde luego a lo que ellos le están enseñando. ¿Qué le están enseñando a ellos? El templo. Y el versículo 3, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte diciendo, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. La pregunta de los discípulos. Dentro del contexto, pues se está hablando
de la destrucción de Jerusalén, de la destrucción del templo. Jesús responde en Mateo 24, versículo 4. Respondiendo Jesús le dijo, mirad que nadie os engañe. Bueno, recuerden que los discípulos están preguntando, ¿qué señal habrá? ¿Cuál es la señal que sucederá? Y Jesús les dice, bueno, estén atentos, que nadie les engañe. Jesús revela las señales que iban a preceder la destrucción de Jerusalén y el fin del judaísmo. Jesús les dice, mira que nadie os engañe. Estén atentos para que no sean engañados. Versículo 5. Porque muchos vendrán en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Jesús les advierte y le dice, muchos van a venir diciendo que soy yo, que son el Cristo, y van a engañar a muchos. En el 11 Jesús también les advierte. Y se levantarán muchos falsos profetas y a muchos engañarán. Jesús les sigue advirtiendo y les sigue amonestando para que ellos no se dejen engañar por los falsos profetas, por los falsos cristos, por los falsos que se iban a levantar. En el versículo 23, Jesús también les advierte y les dice, entonces, si alguno dice, mira, aquí está el Cristo o allá está, no le creáis. Tengan cuidado, les dice Jesús. No se dejen engañar por personas que iban a hacerse pasar por el Cristo, por personas que se iban a hacer pasar por el Mesías, diciendo, aquí estoy, aquí está. Versículo 24. Porque se levantarán falsos Cristos y falsos profetas y mostrarán grandes señales y prodigios para así engañar, de ser posible, aún a los escogidos. Así que tengan cuidado, porque muchos de estos Cristos, de estos falsos Cristos, de estos falsos profetas van a hacer señales y van a mostrar señales y prodigios. Tanto así que van a engañar a muchos y posiblemente aún a los discípulos de Jesús, aún a ustedes. Por eso deben de tener mucho cuidado y de estar alerta y no dejarse engañar por los falsos Cristos, por los falsos profetas que se iban a levantar. Esta primera frase de Jesús revela el propósito de todo lo que él dice en este capítulo entero. Que estén alerta. Él quería proteger a sus discípulos. Quería que estos estuvieran bien preparados y prevenidos para los eventos terribles que iban a suceder dentro de 40 años, que fue la destrucción de Jerusalén. Jesús quería que sus discípulos de esta misma época perseveraran. Él sabía que serían expuestos a las pruebas más terribles que iban a suceder. Y por eso Jesús les está preparando y les está advirtiendo que ellos estén preparados, que ellos estén alerta, que ellos no se dejen engañar. Muchos, no pocos, iban a hacerse pasar por el Cristo. Muchos falsos Cristos, muchos personajes haciéndose pasar por el falso Cristo, muchos falsos profetas iban a salir. En Mateo 24:5, como le dice, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Muchos, no unos, dos, tres, no, muchos iban a venir, iban a hacerse pasar, que venían en nombre de Cristo, en nombre de Dios, y iban a engañar a muchos. Muchos falsos profetas salieron a engañar a mucha gente. Después de la ida de nuestro Señor Jesucristo al cielo, muchos falsos profetas, muchos haciéndose pasar por Cristo, salieron al mundo engañando a la gente. Ellos, los discípulos, debían de tener mucho cuidado y no dejarse engañar por estos falsos Cristos,
por estos falsos profetas que habían y que iban a salir. En Hechos, capítulo 8, versículo 9 al 11. Hechos 8, 9 al 11. Dice, y cierto hombre llamado Simón, hacía tiempo que estaba ejerciendo la magia en la ciudad y asombraba a la gente de Samaria, pretendiendo ser un gran personaje. Fíjese, Simón, un supuestamente mago, había asombrado a la gente, había engañado a la gente de Samaria, pretendiendo ser un gran personaje, pretendiendo ser algún grande. Versículo 10. Y todos, desde el menor hasta el mayor, le prestaban atención diciendo, este es el que se llama el gran poder de Dios. Fíjese, los samaritanos estaban engañados, pensando que Simón era alguien grande, posiblemente un Cristo. Este es el que se llama el gran poder de Dios. Lo que la magia engañosa que hacía Simón, la gente de Samaria lo consideraba el gran poder de Dios. Estaban engañados con este mago. Versículo 11. Le prestaban atención porque por mucho tiempo los había asombrado con sus artes mágicas. Mucho tiempo Simón los engañó y pudo seguir engañándolos si no hubiera llegado Felipe a predicar el evangelio. El evangelio es el único que nos hace ver la verdad de Dios. Si Felipe no hubiera llegado a Samaria, bueno, los samaritanos seguirían creyendo en Simón, que era un grande, que era el gran poder de Dios, porque los tenía asombrados, los tenía maravillados. Desde el menor hasta el mayor estaban asombrados, estaban atentos a todo lo que Simón hacía. Estaban fascinados con él. Después del tiempo de Jesús, Dositeo, el samaritano, también quiso persuadir a los samaritanos de que él era el Cristo, predicho por Moisés, y pareció haber convencido a alguno de sus visiones. Según Orígenes, ¿verdad? Según Orígenes, dice que se levantó en un tiempo un que se llamaba Dositeo, y que este también quiso persuadir, engañar a los samaritanos de que él era el Cristo, del cual Moisés había predicado. Siendo Fado procurador de Judea, un cierto mago de nombre Teudas persuadió a un gran número de personas que llevando consigo sus bienes, lo seguían hasta el río Jordán. Afirmaban que era profeta y que a su mando se abrirían las aguas del río y el tránsito les resultaría fácil. Según también los historiadores, dicen que se levantó otro mago llamado Teudas, quien persuadió, engañó a un gran número de personas. Y estas personas iban con sus bienes tras él. Lo siguieron. Porque él decía que afirmaba que era profeta y que cuando llegaran al río, el río se iba a abrir y que iban a pasar fácilmente. Como cuando Moisés abrió el mar en dos. Y mucha gente lo siguió. Mucha gente creyó en ello. Con estas palabras engañaba a muchos, según Josefo en Antigüedades de los Judíos. Hace ver que también se levantó este falso profeta y engañó a mucha gente le siguió. El país estaba lleno de ladrones y de impostores que seducían a la multitud diciendo que eran profetas, que eran Cristo, para que les siguieran y les entregaran sus bienes. Todos los días Félix capturaba a algunos de los últimos juntos con ladrones y los hacía perecer.
Según Josefo, en antigüedades de los judíos, muchos perecieron por ser engañados por esos falsos profetas, por estos falsos cristos, porque eran capturados, y cuando eran capturados por los romanos, pues los torturaban, los mataban. Los impostores y los hombres falaces persuadían a la multitud de que los siguieran al desierto. Decían que ahí les mostrarían signos y señales que solo pueden producirse por obra y providencia de Dios. Muchos de los que creyeron sufrieron los castigos que merecían por su locura, pues Félix los hizo ejecutar cuando les fueron entregados. Cuando fueron capturados, muchos perdieron la vida. En ese tiempo llegó a Jerusalén un egipcio que simulaba ser profeta y quiso persuadir a la multitud que ascendiera con él al monte de los olivos, según Josefo. Josefo en antigüedades también hace ver que otro egipcio simulaba ser profeta, pretendía ser un profeta y persuadía a la multitud para que lo siguiera al monte de los olivos, como cuando Jesús estuvo en la tierra. Mucha gente siguió a Jesús y muchas veces Jesús estuvo en el monte de los olivos, donde predicó Mateo capítulo 5, 6 y 7. Este también, impostor, quería hacerse pasar como Cristo, como el Mesías, y que la gente le siguiera y querer imitar a nuestro Señor Jesucristo. Muchos que lo siguieron fueron capturados, fueron torturados y fueron encarcelados, y muchos perdieron la vida, según historiadores. Las señales, ¿verdad? De Mateo 24. El capítulo 24, versículo 4. Falsos cristos revolucionarios. Por eso Jesús le dice que nadie les engañe. En el versículo 24, respondiendo Jesús le dijo, mira que nadie os engañe, no se dejen engañar. ¿Por qué? La razón, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañará. Jesús les advirtió para que ellos no fueran a sufrir las consecuencias. Porque si ellos eran tomados fuera, pues iban a sufrir mucho, como muchos sufrieron. Y hay muchos textos ahí donde vemos que la Biblia nos advierte de los falsos profetas de los últimos tiempos, antes que sucediera la destrucción de Jerusalén. Se multiplicaron muchos falsos profetas que iban a engañar, y los discípulos deberían de estar alerta, deberían de estar vigilando y no hacer caso a estos falsos profetas, a estos falsos Cristos. Guerras, pestes, hambres, terremotos, dice Jesús, versículo 6. Y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, dice Jesús. Van a oír de guerras, rumores de guerra, pero le dice Jesús, no se turben. No se turben todavía, no tengan temor, porque todavía no es el fin. ¿El fin de qué? De la destrucción de Jerusalén. Jesús les está diciendo las señales, porque recordemos que ellos están pidiendo señales. Dice el versículo 7, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá peste y habrá hambres y terremoto en diferentes lugares. Bueno, Jesús le dice, van a oír de guerra, rumores de guerra, pero todavía no es el fin. Se levantarán nación contra nación, reino contra reino,
y habrá peste, y habrá hambre, y habrá terremotos en diferentes lugares. Jesús les está haciendo ver las señales que iba a suceder antes de la destrucción de Jerusalén. Y realmente, pues, esto sucedió. Pero lamentablemente, muchos religiosos toman esto fuera de su contexto. Y cuando hay un terremoto, cuando hay hambre, ellos comienzan a decir, ya está cerca el fin del mundo. Ya las profecías se están cumpliendo. Ya la venida de Cristo está cerca. Pero no se está refiriendo a eso. Guerra siempre ha habido. Hambre siempre ha habido. Terremotos siempre ha habido. Y sabemos, por ejemplo, en Hechos 16, cuando Pablo y Sila están en la cárcel, ellos están orando y están cantando. ¿Y qué sucede? Un terremoto. Un terremoto. Ahora, ¿vino la venida de Cristo? Hace muchos años fue eso. Bueno, hambre siempre ha habido. En Hechos 11 usted puede ver que un profeta Agabo dijo que iba a haber hambre. Y hubo hambre. Hubo hambre en ese tiempo. Y los hermanos enviaron ayuda a los hermanos de Judea. Entonces, mientras la tierra exista, mientras nuestro Señor Jesucristo no venga, va a haber guerra, va a haber peste, va a haber hambre, va a haber terremotos en diferentes partes de la tierra. Y eso siempre ha sucedido, aún antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, si recordamos José, cuando José estaba en Egipto, ¿qué sucedió con aquel sueño de Potifar? 7 vacas gordas y 7 vacas flacas. Bueno, 7 hambres de abundancia, 7 hambres de hambruna. ¿Qué sucedió? Sucedió también hambre en el tiempo de Elías. Elías oró por 3 años y medio y no llovió. Y hubo hambre en la tierra. Mientras Cristo no venga, siempre va a haber hambre, va a haber guerra, va a haber terremoto, va a haber peste, como la que estamos nosotros sufriendo en este momento con el coronavirus. La gente, los religiosos están diciendo, es el fin del mundo, las señales se están cumpliendo y ya Cristo viene pronto. Pero no tiene nada que ver con eso. Dice el 8, pero todo esto es solo el comienzo de dolores. Jesús les dice, no, todavía no se turbe vuestro corazón. Cuando ustedes oigan de guerra, cuando ustedes oigan guerra, cuando ustedes vean hambre, peste, hambruna, todavía no es el fin. ¿El fin del qué? De la destrucción de Jerusalén. Esto dice Jesús, solo es el comienzo de dolores. Todavía no es el tiempo, no es el fin. La persecución, Mateo 24, versículo 9. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán. Y seré aborrecido de toda la gente por causa de mi nombre. Jesús le sigue dando señales de lo que va a suceder antes de la destrucción de Jerusalén. Muchos iban a ser entregados a tribulaciones. Muchos iban a perder la vida. Iban a ser odiados por toda la gente en su nombre. Y lo vemos, el caso de Esteban en Hechos 7. Vemos el caso de el apóstol Jacobo en Hechos 12. Perdieron la vida, los mataron. Muchos fueron entregados, el apóstol Pablo. Antes de que todo esto sucediera.
la apostasía. En Mateo 24, versículo 10 al 12. Y muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Jesús sigue haciéndole ver las señales que iban a pasar antes de que sucediera. Versículo 11. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Versículo 12. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y aquí está el problema. Dice Jesús, esto solo es el principio de dolores. Y muchos van a tropezar. Y muchos se van a apartar. Y muchos van a ser engañados. Y el amor de muchos se va a enfriar por todo esto que va a suceder. Por eso recuerde que Jesús les advierte y les dice a sus discípulos que no se dejen engañar, que estén alerta. ¿Por qué? Porque cuidados ellos también podían ser engañados y podían sufrir las consecuencias. Bien, hermanos, hasta aquí vamos a llegar, versículo 12. Si Dios nos presta la vida, el próximo viernes seguiríamos viendo con las señales que nuestro Señor Jesucristo hace ver a los discípulos sobre la destrucción de Jerusalén. Lo que iba a pasar antes de que sucediera la destrucción de Jerusalén. Que Dios nos bendiga, hermanos.